martxoaren 30ean atxilotu ninduten. Lehendabizi arbizura joan ziren, ni Iruñan nengoen ikasten orduan, Osabaren etxean, pisuan, eta gainera konfunditu egin ziren, eta aldemen batzuren pisuan sartu ziren, konturatu zirenean eta esan zietenean ura etzela etxea, nire amaren etxera joan ziren. La parole des voies possibles. Il y en a d'autres. La tortura existe. La tortura ha existido. Y existe. Grabando Tortura 42. Eta historia da ikusten hori, pues, ez dela aguantatu behar orduan esan berituen izenak. Eta orduan beren aukeratu, non izenak esan, ez? Eta hori da oso gorra, ez? Y me decían esto, y otra vez con la pala, me decían, esto ya sabes por qué te vamos a hacer. Eso es lo que más me impactó, ¿no? Me decían, por eso no has de traer hijos etarras al mundo. Y veía que había un paquete explosivo atrás y lo llevaron a un descampado y lo explosionaron y el coche saltó varios metros, partiéndose totalmente por la mitad, y luego nos dijeron que era una bomba de 500 gramos de goma 2 y era una pinza explosiva que estaba puesta en una manta del asiento trasero. Ekintza guzti horiek bazuten buru bat, eta burua zegoen Madrilen, eta burua zegoen armadan, eta burua zegoen zerbitzu sekretuetan. Garai horretan CZ, gero CSIDen. Que la tortura es orgánica, está planificada, es científica, es sistemática y que no se trata de excesos en la represión. La pregunta es cómo consigue el Estado que durante 40 años la tortura no exista, sea inexistente jurídicamente. Pero, bueno, de momento ellos no han ganado, que es lo que hay que sacar de esto. Ellos no han ganado. Nos han hecho pasar putas, pero ellos no han ganado. Ganaremos y estaremos felices. Y no sé, yo por mí termino. ¿Listo, corto? Mosto.